cuando siempre hablamos de la metodología de prueba hipótesis, lo primero es plantear las hipótesis. La hipótesis científica tiene que ver con el problema que se está estudiando y tiene que ser el argumento que se utiliza, la aseveración que se utiliza en hipótesis científica, es la que plantea el investigador cuando hace el estudio. En consecuencia de esa hipótesis científica se definen las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula plantea de que ρ es igual a cero, o sea que el coeficiente de correlación poblacional es igual a cero, por lo tanto no hay, o sea, es nula la coeficiente de correlación simple lineal. En caso en que pongamos como alternativa que ρ es distinto de cero, tendríamos una prueba de dos colas o bilateral. Si la hipótesis alternativa es menor que cero, tendríamos una unilateral izquierda, y si ρ es mayor que cero, unilateral a la derecha con cola a la derecha. Cualquiera de las tres posibilidades se puede hacer con pruebas de hipótesis para el caso de coeficiente de correlación simple lineal. El segundo paso en la prueba de hipótesis es establecer el nivel de significancia, que eso lo fija el investigador. Generalmente nosotros trabajamos con 0,05, 0,01, pero puede haber otro valor, y es la probabilidad de cometer un error tipo 1. El tercer paso es la elección del estadígrafo de prueba. Si hacemos el cociente entre R dividido la desviación estándar de ese estadígrafo R, tendríamos un valor de t. Fíjese que el valor de t era el valor de la variable menos la media, pero por aquí la media está definida por hipótesis nula, que es 0, por lo tanto queda R, dividido el desvío estándar muestral de la variable, y en este caso es S de R. ¿Cómo se calcula la desviación estándar o el error estándar de R? Y es la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado dividido n menos 2, que son los grados de libertad. ¿Por qué menos 2? Y porque tenemos dos medias estimando para los temas de los desvíos, por eso aparece en menos 2. Por lo tanto, este cociente tiene una distribución T de student, y depende cuál es la prueba, si es unilateral o bilateral, son los valores de t que se va buscando, pero acuérdense que los valores de t están eh, condicionados por los grados de libertad, y en este caso para el coeficiente de correlación es n-2. El siguiente paso es establecer la regla de decisión. El t crítico depende de los grados de libertad que nosotros, y si hacemos prueba de una cola, de dos colas, lo que sí, el valor de t va a estar definido por los grados de libertad, que, como hemos dicho anteriormente, n-2. Si el valor de t muestral tomado en valor absoluto es mayor que el t crítico, se rechaza hipótesis nula. Si el valor de t muestral es menor o igual que el t crítico, no se rechaza hipótesis nula. Lo mismo si tenemos valores de p son menores que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Y si el valor de p es mayor o igual que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. Y las correspondientes gráficas de zonas de aceptación y rechazo de hipótesis nula. Veamos un ejemplo de aplicación para entender todos estos conceptos a partir de datos reales. Acá se presentan 15 pares ordenados de valores de un estudio que consistía justamente en determinar si había alguna grado de asociación entre el contenido de cera medido en porcentaje a través de una metodología que se hace para extraer esa cera de ramas de Burnesia retama, con relación al diámetro que tenían las ramitas, ya que el investigador lo que veía es que las ramas más pequeñas pueden a veces tener de diámetro, pueden tener más porcentaje de cera que ramas de, de mayores diámetros. Esto tiene que ver con justamente el manejo del recurso natural de Burnesia retama, para que no se hagan podas discriminadas de las plantas. En realidad el estudio original tiene muchísimos más datos, y solamente hemos tomado 15 primeros datos para
poder hacer una práctica o un estudio de estos temas. Lo que sí queremos ver si en realidad entre estas dos variables, que son cuantitativas continuas, una es el diámetro, medida en milímetro, y el otro el porcentaje de cera, como muestra la tabla, y para cada ramita, en este caso se analizaron 15 ramas de Bundessia retama, y a cada rama se le medía el diámetro de la misma y luego a través de una metodología de extracción de cera se veía qué porcentaje de cera tenía la misma. La importancia de esta cera es para cosmética y farmacia, que tiene muchas aplicaciones. Lo primero que hacemos es justamente lo que habíamos dicho, hacer una estadística descriptiva y hacemos un diagrama de dispersión. Ponemos en el eje de abscisa el diámetro en milímetros de las ramas de Bundessia, o sea, los diámetros medidos, y en el eje de ordenadas colocamos el porcentaje de cera. Cada punto en la gráfica demuestra un par ordenado, que son los valores medidos en las 15 ramas analizadas. Lo que sí vemos que a medida que los diámetros de las ramas van aumentando, los porcentajes de cera van disminuyendo. Y lo que vemos, por lo menos en el diagrama de dispersión, que no es tanto una línea, sino que parece más bien que hay una relación de tipo de curva. Pero lo que sí ya nos está dando de que si le ajustamos una línea a este conjunto de puntos, vamos a ver que va a tener pendiente negativa, y que justamente tiene que ver con esta primera interpretación del diagrama de dispersión. Si hacemos una estadística descriptiva para cada una de las variables aleatorias analizadas, tenemos que la que indicamos con la letra X, que sería diámetro de ramas en milímetros, y este resumen de salida de Infostat nos muestra que hemos colocado o introducido en el software 15 pares de datos. La media de los diámetros de ramas es de 781, la desviación estándar de 384, la varianza obtenida con los grados de libertad n-1, 1471, o sea que el cuadrado de 384, el valor mínimo observado de rama, del diámetro de rama, es de 3,6 milímetros, y el valor máximo 1550, y la mediana correspondiente a los 15 valores es de 7,05, que es un poco menor que la medida que hemos obtenido. En el caso del porcentaje de cera, otra vez lo indica que aquí dice valores, la media, el porcentaje medio de cera de las que se ha extraído de las ramas de 3,1, su desviación estándar es 2,67, la varianza n-1 7,13, el valor mínimo 0,18 y el valor máximo 8,95% de cera, y la mediana también en este caso resultó menor que la media, desde 2,65. Esta información, este análisis exploratorio de los datos, siempre es bueno realizarlo para poder ver el comportamiento y los datos en los cuales estamos manejando, que le interesa mucho al investigador. Luego calculamos la suma de productos cruzados entre X e Y, y si lo hacemos con las fórmulas que hemos determinado previamente en las otras diapositivas, vemos que el resultado que vamos a obtener con los datos de la tabla introducida, esto lo pueden hacer y programar con Excel perfectamente, nos da justamente negativo, y esto se condice con el diagrama de dispersión que habíamos visto que tenía más bien pendiente negativa. Por lo tanto, está muy bien que la suma de productos de negativa, y por lo tanto se está moviendo entre el cuadrante 2 y 4, como habíamos también postulado en nosotros en los cuadritos que habíamos dado. Y ese valor es de menos 122,2823. La suma de cuadrados para X, 205,93, y la suma de cuadrados para Y, 99,78. Si estimamos la covarianza entre X e Y, al valor de la
obtenido los productos cruzados, lo dividimos por la cantidad de datos y nos da que es menos 8,15, que es con pendiente negativa, o sea, con valor negativo. Y lo que sí, este valor no es fácil de interpretar porque está afectado por las unidades medidas de las variables x e y. Por lo tanto, calculamos el coeficiente de correlación muestral, simple lineal muestral, que es el valor de R de Pearson, y sería el cociente entre menos 122,28, digo, la raíz cuadrada de la suma de cuadrado para x, que era 205,93, y la suma de cuadrado para y, que es 99,78. Ese valor nos da menos 0,85. Fíjese que el signo de la covarianza define el signo de R también, o sea que es un valor de 0,853. Y si apelamos a la clasificación o interpretación de Cohen, el cuadrito que hemos dado, ello sería una correlación fuerte entre x e y. O sea, hay una fuerte grado de asociación entre las variables x, que en nuestro caso era el diámetro de las ramas de Burnesia, con y, que sería el porcentaje de cera. Esa sería la interpretación del coeficiente de correlación muestral. Sigamos con la inferencia estadística, pues sabemos que estos valores están afectados por la muestra para armar una prueba de hipótesis. Como hipótesis científica, postulamos que existe una asociación entre el porcentaje de cera y el diámetro del rama de Burnesia rectángulo. La estadística, vamos a poner que ρ es igual a 0, o sea que el grado de asociación sería nulo si la llegamos a no rechazar la hipótesis nula, y como alternativa de que sí existe un grado de asociación entre ambas variables. Por lo tanto, ρ es distinto de 0. El nivel de significancia que fijamos es de 0,05. El estadígrafo de prueba era el valor de t, que sería el cociente entre el valor de R sobre la desviación estándar de R. Y esto tiene una distribución 1 menos alfa. En este caso sería 1 menos alfa sobre 2. Y del otro lado alfa sobre 2 porque es doble cola. Y los grados de libertad n menos 2. Y por lo tanto, si tenemos 15 datos menos 2, los grados de libertad para t sería de 13. El siguiente paso es establecer la regla de decisión. El t crítico, en el caso buscamos una de las con la derecha de 1 menos alfa sobre 2, como la alfa es 0,05, 0,025, con 13 grados de libertad nos va a dar un valor de t de 2,164. Por lo tanto, si comparamos el t muestral que obtenemos en valor absoluto con el t crítico en valor absoluto, si este es mayor va a rechazar hipótesis nula, si es menor o igual no la rechaza, y si el valor de p es menor que el alfa se rechaza, y si es mayor o igual que el alfa no se va a rechazar. Pasamos a la siguiente etapa, que es el cálculo estadígrafo de prueba, y el t muestral nos da menos 5,89. Comparar el valor absoluto con el valor absoluto del t crítico, se va a rechazar hipótesis nula porque este valor es mayor que el 16,4. A continuación tenemos una salida de si tratamos estos temas usando el Excel o planilla electrónica Excel, y en el menú correspondiente en la parte superior buscamos análisis de datos. Ahí vamos y le damos clic a análisis de datos, vamos a encontrar una opción en el menú que es coeficiente de correlación. Si le damos clic van a aparecer unas ventanas que van pidiendo alguna información. Primero que le defina dónde están las matrices de datos, tanto de X como de Y. Y también tenemos ahí una celdita que si uno la tilda, la celda dice rótulos en la primera fila de esas matrices, y si uno la tilda le va a salir esta tabla de doble entrada que tenemos a continuación con los nombres correspondientes de las variables que estamos considerando. Si no la tildan le va a salir columna 1, columna 2. Fíjense que esta salida es una tabla de doble entrada donde tenemos tanto en las columnas definidas las dos variables y en las filas también. Cuando se cruzan
la misma variable, diámetro con diámetro, por supuesto el coeficiente de correlación va a ser 1. Pero cuando se cruza diámetro con el porcentaje de cera nos da el menos 0,85, que es lo que nosotros hemos obtenido en el procesamiento de datos anterior en forma con calculadora científica. No se coloca el cruzamiento cuando la columna es porcentaje de cera con diámetro, porque acuérdese que el valor de R no está afectado quién es X y quién es Y. O sea, si, nos daría exactamente el mismo valor si cambiamos la denominación de X y de Y. Nos va a dar otra vez menos 0,80. Por eso no aparece ningún valor en este cruzamiento. También sin la opción de Excel, el análisis de datos, vamos a tener una opción que es covarianza, lo que nos va a dar esta salida que se llama matriz de varianza-covarianza. ¿Por qué se llama así esta matriz? Y porque cuando se cruza diámetro con diámetro, el 13729 es la varianza de la variable diámetro. Por lo tanto, en la diagonal de esta matriz de varianza-covarianza van a estar las varianzas de las variables aleatorias consideradas. Y fuera de la diagonal vamos a tener las covarianzas de dichas variables. Y en este caso la covarianza menos 8,152, que es el mismo valor que nosotros hemos obtenido con las calculadoras. Este concepto de matriz de varianza y covarianza es importante porque en algunos casos a ustedes les podría llegar a tocar en algunas tesis, en algunos trabajos que puedan consultar, más consideración de más variables aleatorias que solamente caso bivariado, en el caso multivariado. Y también pueden pedir la matriz de varianza-covarianza. La idea fundamental es que en la diagonal de esa matriz están todas las varianzas, las variables consideradas. Y fuera de la diagonal van a tener los valores de covarianza cruzando las dos variables aleatorias que ustedes están teniendo. En caso de que usamos un software estadístico, como en el caso del InfoStat, tendríamos que ir al menú estadísticas, y dentro del menú estadísticas hay una opción que es análisis de correlación. Si ustedes le dan clic, le va a pedir que definan cuáles son en la planilla de datos que ustedes tienen analizando, quiénes son las variables que ustedes quieren analizar con la correlación. Una vez que lo definen, le da como salida otra vez esta tabla que está cruzada por las variables que está analizando. Fíjense que en el caso de InfoStat, el título mismo de la tabla se lo está diciendo, dice correlación de Pearson, y les hace anotar que le da como información el coeficiente y una vara dice probabilidades. ¿Cuál es la interpretación de esta salida? Bueno, por supuesto, en las diagonales van a tener que todas las correlaciones van a ser 1, porque la correlación entre la misma variable, diámetro y diámetro, por supuesto es 1. Cuando cruzan diámetro y porcentaje de cera, les va a dar otra vez el valor menos 0,85, como que es el que venimos obteniendo en los distintos casos que hemos venido analizando. Y fíjense que en el caso del Excel, cuando cruzan en la columna porcentaje de 0 con diámetro, no les aparecía nada, porque como les había dicho yo, si cruzaran y obtuvieran el valor de coeficiente, les daría exactamente el mismo valor, menos 0,85. Es una matriz simétrica en ese concepto. Pero en el caso del InfoStat, les da un valor que es el valor de probabilidad, el valor de P, que le correspondería si usted hace una prueba de hipótesis para ese valor de muestral de menos 0,85 y hace una prueba de hipótesis. El valor de P correspondiente es este valor que tiene ubicado en la parte superior derecha de esta matriz. Por lo tanto, con eso nosotros podemos también hacer, con esta información del valor de P, podemos interpretar también la prueba de hipótesis. El siguiente paso, entonces, ya hecho los cálculos coeficientes y con toda la información que tenemos, podemos tomar la decisión. Se va a rechazar hipótesis nula a nivel del 5%, dado que la evidencia mostral da un valor crítico, un valor muestral que es mayor al crítico, menos 5,89 es mayor al 2,164, tomamos el valor absoluto. Y si comparamos el valor de P,
que justamente nos dio el Infostat, ese valor es menor al alfa que nosotros hemos fijado. Por lo tanto, con todo esto podemos rechazar hipótesis nula. ¿Y cuál sería la interpretación estadística? Bueno, dado la evidencia muestral y con nivel de significancia 5%, se decide rechazación nula de que el grado de asociación es nula. Por lo tanto, de aceptar la alternativa de que existe una asociación simple lineal entre X e Y. ¿Cómo concluimos en términos del problema? Existe asociación fuerte lineal, acuérdense que nos había dado fuerte lineal, entre el porcentaje de cera y el diámetro de la rama de abundancia del rectángulo. En la figura 1 también podemos advertir de que tuviéramos cuidado porque no parecía ser tan lineal, sino que había una cierta curvilínea en la gráfica que hemos obtenido en el diagrama de dispersión. Por eso es importante siempre previamente hacer un análisis exploratorio con la información que tenemos para luego poder interpretar en forma más correcta. Entonces, dentro de lo que se llama análisis de la relación y con el primer tema que es correlación simple lineal, que son todos dentro de la unidad 3, ¿qué concepto hemos aprendido? Primero, la importancia de construir diagramas de dispersión como primera parte de un estudio bivariado, porque nos da una idea cabal del comportamiento de las variables que queremos medir o tratar de establecer cuál es el grado de asociación que tienen entre ellas dos. Luego hemos visto los conceptos ya definidos y que ya venimos conociendo perfectamente, que es el concepto de varianza como un promedio del cuadrado de desvíos de los valores de la variable con respecto al valor de la media, pero se introduce un nuevo concepto que es el de covarianza, que es ver cuando tenemos dos variables aleatorias y vemos cómo covarían. En el caso de que las variables sean cuantitativas podemos utilizar los llamados coeficientes de correlación simple lineal, que en el caso muestral se identifica con la letra R y es el que definió Karl Pearson en 1895. Hemos visto la interpretación del coeficiente de correlación. Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación va desde -1 como el valor mínimo que puede tomar ese coeficiente de correlación al valor máximo, que sería el 1 positivo, pasando por el 0. Si R vale 0, no existe correlación simple lineal entre las dos variables. No significa esto, y esto es lo importante que debe quedar en claro, que no exista otro tipo de relación. Puede ser que haya una relación curvilineal y el coeficiente de correlación nos va a dar 0 en ese caso. Hay que tener cuidado, por eso es importante ver el diagrama de dispersión. Después vimos el concepto de la distribución normal bivariada, porque nos permite a nosotros definir el coeficiente de correlación lineal poblacional para poder armar las llamadas pruebas de hipótesis y en función de eso poder hacer inferencia estadística. Finalmente vimos un caso de aplicación para ver cómo quedan afianzados todos estos conceptos con un caso de aplicación directa. ¿Qué temas son lo que hemos necesitado para estos conceptos aprendidos? Otra vez siempre estadística descriptiva, que en el caso univariado ahora, y también habíamos venido viendo cosas bivariadas, pero ahora ya la formalizamos más y la usamos más y le incorporamos más que los diagramas de dispersión. Las funciones de densidad y distribución de variables aleatorias continuas, en este caso hemos visto el caso bivariado. Por supuesto, otra vez la estimación de parámetro. El parámetro en este caso es ρ y su estimador es R, que es el coeficiente de correlación simple lineal muestral de Pearson. Y cómo generamos prueba de hipótesis para este coeficiente. Muchas gracias por su atención y seguiremos en la próxima clase.